Muy buen día. Quiero darle la más cordial bienvenida a este webinar Diseñando mi destino. Una manera de conocer de manera básica y elemental los procesos que integran a la PNL con coaching. Y en este caso se potencian básicamente los procesos y las orientaciones en las cuales podemos sustentar la aplicación de estos modelos. Cabe destacar que la presentación oficial tiene la caracterización de ser un preámbulo justamente de cada uno de estos procesos y de estos elementos que son considerados hoy desde un punto de vista de inicio, de arranque. Es importante que acotemos lo siguiente. Para ello, eh, describiremos los elementos que se proyectan al iniciar un proceso de coaching y de manera fundamental, como de una vez integramos elementos que tienen que ver con la programación neurolingüística, con el sentido elemental también de poder destacar, por un lado, que la PNL, como el escenario, digamos, principal de acción, se conjugan algunos modelos, pero que parten justamente del entendimiento de sus procesos para ir, digamos, adentrándonos a este territorio, al cual yo llamo territorio PNL. Es decir, pisar en territorio PNL para poder optimizar algunos elementos que son importantes de cómo nosotros concebimos la realidad, ese sentido sobre el cual le damos representación y del cual solemos proyectar nuestra visión del futuro, nuestra visión del presente e incluso como también algunos elementos que le damos inconscientemente o conscientemente procesos de importancia anclados a nuestro pasado pueden también representar una limitación de cara a la nitidez, a la visibilidad que hacemos cuando proyectamos un objetivo, en este caso, o una proyección o una meta. Eh, Cabe también mencionar, aquí como podemos ya visualizar, que cuando nos trazamos objetivos o básicamente elaboramos un proceso que tiene que ver con el esquema fundamental de PNL, nosotros valoramos cuál es nuestro estado actual, nuestro estado presente. Reitero, el enfoque de este webinar está básicamente plasmando todos los elementos, al menos desde el punto de vista introductorio, para concebir un proceso de orientación hacia los objetivos, hacia las metas y las proyecciones, desde la concepción de la PNL y considera, evidentemente, la integración dentro de los procesos de, de una orientación a través del coach. ¿Ok? Entonces, principalmente nosotros lo que establecemos, como lo mencioné anteriormente, es valorar cuál es, bien sea en el coaching, siempre me voy a referir para que me entiendan al coachee como la persona a la cual nosotros orientamos, ayudamos dentro de un proceso de coaching, o al cliente cuando hablamos, en este caso, de PNL. Quiero también destacar que nosotros no utilizamos acá, en este contexto, la palabra paciente. Eso creo está ya, eh, digamos, clarificado. Nosotros no estamos bajo ese contexto, ni mucho menos eh, contextualizados en ese ámbito en particular, sino que lo estamos orientando al modelo, en este caso de la PNL, y le damos esa connotación. Y es importante saberlo porque hay mucha desvirtuación de estos modelos y nosotros en este proceso de certificación son elementos que deben quedar claros. Así como establecemos en un proceso de coaching, digamos, el proceso per se, es decir, tal como es, hay elementos que hacen que este proceso sea protagónico. Por un lado, el coaching, por el otro lado, el coach. Y dentro de ese mecanismo, el proceso
sobre el cual nosotros hacemos la orientación, el apoyo, el seguimiento, el acompañamiento, es, digamos, ese proceso interesante donde acompañamos y guiamos en un proceso de autodescubrimiento, de procesos que generan elementos que nos ayudan a ser más conscientes de todos esos procesos inconscientes que habitualmente nosotros desarrollamos. Permítame entonces iniciar bajo esta breve introducción en los elementos que consideramos son básicos. Quiero también destacar que cada vez que vayamos desglosando algunos de los puntos iniciales, ¿verdad? Vamos a ir desglosando algunos elementos que son básicos e importantes a acotar para efectos de este proceso y en el estatus en el que nos encontramos en esta certificación. Cuando nos trazamos un objetivo, sea cual sea, desde un punto de vista profesional, personal, en las dimensiones personales, nosotros generalmente siempre hacemos una proyección, ¿sí? En PNL nosotros a esto le llamamos, justamente cuando hacemos esa revisión personal, estado actual, como un proceso en el cual revisamos ciertas dimensiones personales, sobre todo la que está orientada hacia esa dimensión personal que yo quiero mejorar o que quiero proyectar en un determinado momento, llámese, reitero, para un proceso de alto rendimiento deportivo, para un proceso de pérdida de peso, para un proceso de finanzas personales, para un proceso de negocios y prácticamente para cualquier área de tu vida, hacemos una revisión de tu estado actual y de tu estado presente, con la intención de revisar, porque generalmente no estamos exentos de que cada uno de nosotros tengamos procesos que son inconscientes, a veces bajo limitaciones, creencias limitantes que no nos permiten avanzar y mucho menos tener la fluidez para poder de cara a ver un futuro promisorio o nítido y con una visualización pues que es la recomendable en el proceso de destacar esa programación mental a la cual pues redefinimos, optimizamos para poder ser más precisos y efectivos a la hora de proyectar un objetivo. Sea cual sea esa dimensión, partimos de un estado actual, un estado presente. Esta revisión la hacemos de muchas formas. Aquí conoceremos algunos procesos y algunos instrumentos. Luego lo que hacemos es, básicamente, y es uno de los elementos pragmáticos de la PNL, apuntar hacia cuál es el estado deseado de la persona, ¿verdad? Y hacia ahí orientamos recursos y procesos en general. Si bien para efecto de este webinar vamos a simplemente desglosar el estado actual, algunos elementos que consideramos son importantes, luego vamos a señalar cuáles son los aspectos que son vitales para iniciar esa ruta partiendo del estado presente, luego analizaremos cómo podemos de alguna manera vislumbrar ese estado deseado, que digamos es el objetivo final, y a la vez haremos énfasis en los recursos que en este caso lo vamos a denominar modelos, ¿sí? Sobre los cuales son prioridad o están priorizados e integrados en esta certificación para ayudarte a optimizar ese estado deseado. ¿Ok? Entonces, bueno, sin más preámbulos, demos inicio a este proceso que consideramos es fundamental e interesante que lo vayamos desglosando. A medida de esta certificación iremos abordando muchos de estos procesos y a su vez practicando, poniendo en práctica desde un punto de vista vivencial los elementos que consideramos son importantes para la proyección y establecerlos dentro de un marco que yo lo llamo una línea de ruta o una hoja de ruta, que en este caso puede ser un plan de acción, o los instrumentos a los cuales nos podamos valer, que nos sentamos más cómodos, o que incluso tú puedas hacer y puedas potenciar. Seguramente en algún momento de tu vida has aplicado algún instrumento similar, o propiamente alguno de ellos, y acá lo que hacemos es simplemente esbozarlo, integrarlo, incluso estamos añadiendo, quiero hacer aquí la acotación, un instrumento que consideramos va un poquito más allá. Aquí lo vemos abajito, el recuadro blanco, la rueda de la vida, que es un instrumento tradicional dentro de los procesos de coaching,
pero le damos una connotación a través de un modelo que hoy por hoy consideramos mucho más potente en el desglose. Aclaro, en el desglose de las dimensiones que se trabajan en las ruedas de la vida y la hacemos desde un punto de vista, si se quiere, más efectivo y más contundente. El modelo de LifeRoot es un modelo que en lo particular, eh, dentro de la exploración, es un modelo probado, potente, que también va, digamos, en forma de avance en función a este parámetro, repito, que nos hemos atrevido a darle, digamos, una valoración por encima del modelo tradicional de la rueda de la vida. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Acá podemos apreciar, repito, algunos modelos que tienen que ver con procesos propios del coaching y algunos instrumentos, como acabé de mencionar, en este caso, la rueda de la vida, a través del esquema que le estamos dando, el Life Boot, ¿verdad? Que implica una adaptación de esa rueda de la vida, pero considerando las dimensiones que se establecen en el Life Boot, el libro de la vida. Entonces, vamos a desglosar básicamente el modelo CRAP. eh, Básicamente se basa en tres aspectos fundamentales, es muy pragmático, estamos hablando de un proceso, es simplemente un proceso donde dentro del marco de una orientación, bien sea con PNL o bien sea con coaching, nosotros lo que buscamos generar es un autodescubrimiento, digamos, una apertura que la persona pueda por sí misma, a partir de nuestras orientaciones, hacer ese descubrimiento y, por un lado, esa ampliación desde el punto de vista de su conciencia y esa apertura que debe tener para generar procesos reflexivos que lleven a cabo el desglose de acciones contundentes y este proceso pues sea mucho más efectivo. Reitero, generamos procesos conscientes que generen procesos reflexivos y nos inviten a generar una acción que esté alineada con lo que queremos. En este sentido, entramos a otro esquema de procesos que tienen que ver con el observar, con el escuchar y el preguntar. Y aunque parecen elementos muy básicos y que están considerados siempre dentro de los procesos de coaching, sabemos que si lo integramos con PNL, en PNL existe un elemento que vamos a desglosar también de manera mucho más específica, porque tiene una connotación que vale la pena darle la importancia y es el espectro de lo que utilizamos a través de la calibración. Es decir, esa habilidad, esa destreza de desarrollar nuestra agudeza sensorial y poder ver cosas mucho más allá de las que conscientemente nosotros estamos acostumbrados a ver. Es decir, vemos o veremos elementos que nos permiten ampliar ese bagaje sensorial, aumentar esas habilidades y destrezas desde ese punto de vista sensoriales y en consecuencia aprender a ver, a escuchar y a sentir desde una dimensión ampliada. Eso nos lleva, evidentemente, a que en la medida en que nosotros seamos mejores calibradores, seguramente va a aumentar todos nuestros procesos perceptivos desde ese punto de vista. Aumentamos nuestro esquema de observación, de aprender a escuchar y por lo tanto seremos mucho más efectivos a la hora de establecer las preguntas que son pertinentes. Hablando de preguntas, estableceremos también e iremos desglosando, que es uno de los elementos sobre los cuales parte la base de las orientaciones en el modelo de coaching, que es a través de preguntas, y conoceremos, digamos que entraremos en una anatomía básica de las preguntas para entender cómo se conciben las preguntas, cuáles son los procesos que pueden estar detrás de las preguntas para ser también mucho más efectivo. No se trata de preguntar por preguntar, sino saber preguntar según la calibración y según el enfoque que de alguna manera le estamos dando, según también nuestra percepción y en este caso la generación de conciencia que se está dando, en este caso en la persona que estamos ayudando a través de estos procesos. Aquí es donde me detengo. Si ven en esta
recuadro, en este rectángulo, vemos una aplicación práctica de la rueda de la vida. Aquí vemos en el otro lado, si lo vemos del lado izquierdo de la pantalla, vemos el desglose de la rueda de la vida, que esta sí parte de la concepción de que es un instrumento clásico aplicado en los procesos de coaching, como uno de los elementos importantes que destacamos para valorar ese estado actual o ese estado presente. ¿Ok? Entonces, aquí ya veremos cómo están concebidas las dimensiones en la rueda de la vida, pero quiero, y por ello, algo visualmente, este mapa mental, para que ustedes puedan entender que las dimensiones que están plasmadas en la rueda de la vida desde el punto de vista tradicional, acá están concebidas bajo el modelo del Lightfoot. Es decir, aquí vemos algunas de las dimensiones que se dan en ese proceso o en este tipo de modelos y que consideramos que es mucho más contundente y más adaptado a nuestros tiempos, a la dinámica social que vive el ser humano hoy en día y en consecuencia, pues, lo consideramos interesante y es una forma que hemos adaptado a este esquema de la certificación como una parte novedosa e innovadora también para desglosar. Entonces, aquí vemos, repito, algún esquema sencillo de cómo se utiliza la rueda de la vida. Eh, Aquí ya vemos de una manera mucho más amplia que se trata de un instrumento que tiene diversas dimensiones también personal y que parte de una escala del 0 en menor grado de interés hasta el número 10, ¿sí? Es decir, cómo me encuentro yo en cada una de estas dimensiones y hago, digamos, un desglose, luego la cierro, uno los puntos que circundan cada una de las áreas o de las dimensiones y esto me da al menos perceptivamente una dimensión general de las áreas más importantes de mi vida. Reitero, nosotros le estamos dando a esas áreas la dimensión en base al modelo de Life Group. Y aquí ya ven pues nuevamente las dimensiones a las cuales nos enfocamos y ya iremos también desglosando este modelo más adelante. Simplemente queríamos establecer un esquema comparativo para que puedan de alguna forma visualizar el alcance bien especial y bien interesante que vamos a tener a partir de ello. Ahora, aspectos fundamentales para iniciar esta carrera. Es decir, cuando tú ya haces ese diagnóstico, también cabe mencionar, y aquí permítame hacer la salvedad, que no lo dije al inicio, pero que vuelvo a reiterarlo, a manera de reflexión, recuerden, no podemos dar aquello que no tenemos. Y si bien estamos desglosando un esquema de cómo orientar para ayudar a las otras personas, lo importante es que tomes conciencia que estos elementos son para que lo apliques en ti mismo y en consecuencia sea mucho más efectivo, contundente y potente a la hora de tú ayudar a otras personas. El hecho de que lo experimentes, que lo vivas, que lo palpes, que establezcas esta vivencia, es lo que va a marcar la diferencia a la hora de tú llevar un proceso similar a quien quieras ayudar en este esquema. ¿Ok? Entonces, para iniciar esa carrera hacia esas proyecciones, hacia esas metas, sueños y anhelos que tú tienes, así como, y aquí metafóricamente puedes apreciar que el vital líquido es para nosotros fundamental para que nuestros procesos fisiológicos, metabólicos y todo lo que deriva en consecuencia del punto de vista interno puedan funcionar como aspecto vital y establecer toda una función general integral, pues aquí nosotros establecemos también una serie de criterios que consideramos que para este proceso, para el desarrollo de tu abordar todo este esquema general, es necesario primero que establezcas pautas, elementos que te sean pertinentes en la, digamos, en la denominada acción a la cual debes estar orientando tus procesos y orientaciones. Es decir, cuando yo establezco pautas, evidentemente establezco una manera que me orienta hacia dónde voy y de eso se trata. Es necesario establecer unas pautas y ya estamos conociendo, hemos visto algunas anteriores que ya te he presentado, más las que se irán sumando en toda esta dinámica del proceso. No olvides de alimentar tus sueños, de
que cada día puedas tener la certeza de apuntar en emotividad, en reflexión, en conexión con lo que quieres, porque consideramos que este es un elemento fundamental y especial. Y evidentemente nos tocará en este proceso vital establecer ciertas prioridades que nos permitan a nosotros quizás no perder ni enfoque, ni tiempo, ni incluso ni dinero en aquellos elementos que no son convenientes para poder arrancar efectivamente esta carrera. Hay algunas pautas que consideramos que son recomendables y otras no, entre tantas que puedan existir. Sin embargo, hay que marcar una ruta, como les decía al inicio, de un estado presente a un estado deseado. Estoy seguro que cada uno de ustedes tiene unas proyecciones, digamos, una visión de vida y en consecuencia, acá lo que estamos haciendo es potenciándola para dinamizarla por un lado y darle la acción que sea más efectiva para alcanzar esas proyecciones. Para ello es importante establecer el plan de acción, saber a dónde voy, ¿sí? Y aceptar que en el camino pueden existir cualquier cantidad de situaciones y adversidades. Y aquí me detengo porque lo interesante es estar por encima de dichas adversidades, por muy difíciles que sean, son elementos que eh, siempre van a estar ahí como probabilidades, pero ten en cuenta que este enfoque tiene la concepción de fortalecernos mentalmente para poder de manera progresiva avanzar con pasos sólidos y firmes. El camino podrá tener muchas piedras, podrá tener muchas vicisitudes, adversidades, reitero, pero lo importante es no detenernos en ella, mucho menos estacionarnos ahí, sino avanzar y buscar siempre la forma, porque siempre lo va a haber, para seguir avanzando. Por otro lado, y aquí no me detengo mucho, pero es importante al menos establecerlo como un marco referencial, que es, bueno, no dar cabida a la improvisación, mucho menos darte esa connotación de no saber hacia dónde vas, y algo que nos hace mucho daño porque nos desvirtúa totalmente de lograr cosas superiores y es anclarnos a nuestra zona de confort. De manera que estos son elementos claves a la hora de que vayas a establecer una ruta, sea el objetivo que sea ese objetivo hacia el estado deseado que deseas tener, son procesos vitales que debes tener en cuenta para que sea más sólido ese recorrido y ese camino. Ahora bien, cuando hablamos de esos objetivos deseados, de esas proyecciones, de esas metas, no olvides, por favor, que todo proceso en el cual haces una proyección debe ser tangible en un marco temporal. No darle ni muchas largas, ni tampoco colocarles un marco temporal que no sea el más adecuado a la realidad a la cual estás, en este caso, proyectando. Entonces, por eso hablamos de un marco temporal que sea compatible, que sea adaptable, realizable, y para ello estableceremos también algunos elementos que están clasificados en ello a través de este instrumento también que se utiliza en los procesos tanto de coaching como PNL, llamado SMART. Ten en cuenta que todo proceso, todo camino, toda acción, en este proceso de certificación, el esfuerzo y la dedicación son fundamentales, ¿ok? Y establecerás siempre mecanismos para que puedas tener mayor control sobre aquellas circunstancias que suelen ser dificultosas o que puedan generar cierta inestabilidad. Teniendo en cuenta que este modelo te sirve para tener mayor control sobre aquellas cosas que verdaderamente tienes control, no desgastar tu tiempo sobre aquellas cosas que escapan de tu control. Esto es un proceso de hacer mucho más consciente esos elementos y por lo tanto optimizar mucho de nuestro marco de acción personal. ¿Ok? Ahora, elemento fundamental que se utiliza en PNL. Fortalece en el camino reencuadrar siempre ante las circunstancias que se puedan presentarse. Es decir, siempre van a haber situaciones que pudiesen en algún momento amenazar o atentar hacia tu camino. Ten en cuenta que en la medida en que utilicemos este esquema de modelos y podemos reencuadrar esa situación en un marco positivo, vamos a estar más seguros y con mayor alcance de que nada ni nadie nos detenga en nuestro accionar.
Entonces son elementos importantes que debes tener en cuenta, que trabajamos mucho en PNL. Ahora, algo desde una perspectiva que consideramos también fundamental es que básicamente nosotros, a través de este esquema, a través de que potencies tu mente a través de PNL, es que básicamente estarás en conexión contigo mismo, con la visión consciente de tener cada vez una versión mejorada de ti. Y uno de los procesos para ello, potentes, poderosos, es visualizarte siempre en una versión superior, visualizarte en un camino sobre el cual aprendes todas estas habilidades y verte como un coach, en este caso, con las herramientas poderosas, con el alcance poderoso, con la percepción, con el dominio de esos procesos que estamos aprendiendo para ser un coach altamente efectivo y destacable en tu entorno y donde estés desarrollando dichos procesos. Hablábamos de uno de los instrumentos también poderosos que se utiliza en el marco de los procesos de coaching, PNL. Aquí simplemente a manera de referencial vemos algunas imágenes que tienen referencia con cada uno de estos procesos. Por un lado, que busca, es un desgloso en un marco, si se quiere, tangible, del cual nosotros especificamos las proyecciones de un objetivo para que sea específico, ¿verdad? Lo más específico posible, que sea capaz de ser medible, ¿sí? Que lo podamos medir y que además sea realmente alcanzable y que sea realista. Aquí vemos un proceso, por ejemplo, de pérdida de peso, ¿sí? Y que sabemos que lo saco a cotación porque, bueno, hay algunos elementos que siempre nos, digamos, nos proyectan de una manera rápida, pero obvian algunos procesos sobre los cuales son realmente óptimos para poder alcanzar los objetivos en este caso. Y básicamente con cualquier objetivo que nosotros podamos proyectar. No necesariamente en la dimensión que aquí lo estamos planteando. Puede ser un objetivo de carácter financiero, de carácter de alto rendimiento, en una competencia específica en los negocios y así, básicamente en una dimensión tan amplia como la que podemos ver en las dimensiones personales del Life Proof. Ahora, debe ser realista, ¿sí? Evidentemente, y debe tener un marco temporal, como ya lo establecimos, para que pueda tener, digamos, esa connotación importante. Ahora, ya para ir cerrando este webinar, que es un webinar, reitero, bien puntual de abreboca, de apertura a la integración de estos procesos que iremos desglosando y que ya lo iremos abordando bajo las orientaciones. Ya entramos en una fase en este esquema desde el punto de vista vivencial y práctico. Simplemente lo que estamos haciendo es que se integren los siguientes modelos como recursos y que van a marcar la diferencia. Es decir, vamos a conocer la potencialidad que encierra el dominar algunas de las herramientas y modelos propios de la PNL, saber cuándo estás en territorio PNL de una forma consciente, poderosa, conocer algunos procesos de coaching que son elementales, fundamentales para el desarrollo también de la proyección y optimización del alcance de los objetivos, llámese en la dimensión que quiera, bien sea, como reitero, aquí estoy hablando de manera general, pero lo especificamos, bien sea al campo deportivo, al fitness, en este caso de manera general, a las finanzas, a la salud, a la proyección de tu dimensión personal en todo tu esplendor profesional y así sucesivamente. Para ello, indistintamente de la orientación, estimulamos y vamos a dar pautas también para potenciar tu liderazgo desde el estilo y desde el enfoque transformacional. Y por lo tanto, otro de los modelos que consideramos se alinea y es totalmente compatible con lo que queremos es la inteligencia emocional. Por tanto, considerando que eh, las personas de éxito a nivel de ejercer un liderazgo mundial, sea el área que sea, sus características comunes en general, como líderes en lo que hacen, desglosan tener un control, una gestión interesante y óptima, diría yo, desde los procesos de carácter emocional y por lo tanto pues tienden a destacar el perfil que desarrollan.
Entonces no dejaremos de lado en todo este proceso la estimulación también de este modelo. De manera que básicamente de forma elemental hemos llegado al final de este webinar en el cual se orienta básicamente a dar cabida de manera especial a todos estos procesos que vinculamos desde esta primera fase en la certificación y ir dándole entonces un desglose a cada uno de los procesos e instrumentos que iremos desglosando a medida de que desarrollemos pues todo el proceso de la certificación internacional. Permítame entonces que a partir de este momento nosotros ya entramos en otra fase, reitero, en cuanto al esbozo de estas generalizaciones que hemos hecho básicas y elementales de todos los procesos sobre la integración, escúchese bien, de la PNL y el coach. ¿Okay? Para ello, y establecemos este mecanismo, esta proyección, y lo hemos denominado en este webinar diseñando mi destino, porque son elementos que se conjugan perfectamente para proyectar. Recuerda la premisa, que es muy utilizada desde el contexto educativo. No podemos enseñar aquello que no tenemos o que no somos. Y estos son elementos fundamentales para nosotros apropiarnos, ¿verdad?, de estos mecanismos, de estos modelos que podrán potenciar mi perfil y en consecuencia, bajo esa orientación, poder ayudar a otros. Debo hacerlo primeramente en mí y poder desarrollarlo de una manera pues efectiva, que es lo recomendable. Entonces, permítame agradecerle su atención, su dedicación. Estoy abierto para que luego de este proceso ustedes puedan hacer todas las interrogantes pertinentes a las que puedan generarse a partir de este web. Miles de bendiciones y les deseo a cada uno de ustedes lo mejor de lo mejor.